Esta es, por tanto, la primera pantalla del proceso de instalación. Si quieres, para maximizar un poco la pantalla, para trabajar un poco más cómodos, pues voy a ponerme en pantalla completa y así mejor. Bien, bienvenido a WordPress y como te decía, antes de empezar necesitamos alguna información de la base de datos. Es decir, WordPress requiere que le des una base de datos vacía. Él ya hará todo lo que tenga que hacer, pero tú dale una base de datos vacía y con un usuario que tenga permisos. Entonces, bueno, te dice un poco lo que te va a pedir, ahora te lo digo yo. Solo hay un botón de vamos a ello, ¿vale? Así que vamos a ello. Y me empieza a pedir aquí unas cuantas cosas que digo, no sé exactamente qué me estás pidiendo. Así que me vengo aquí vamos a ver, me vengo aquí, bueno, a localhost, ya que estamos. Si me vengo a localhost, verás que en la parte de arriba a la derecha hay un botón que pone phpMyAdmin. Entonces, phpMyAdmin es un gestor de base de datos visual vía navegador web, que las bases de datos, dentro de que no son muy agradables de manejar, pero por lo menos te lo hace lo más visual y lo más fácil posible. Ahora mismo, este servidor de base de datos te dice que tienes unas cuantas bases de datos aquí a la izquierda. Evidentemente no puedes usar ninguna de estas para WordPress, tienes que tú crear una nueva. Por tanto, voy a pinchar este botón de nueva base de datos, lo tienes aquí y si te vas a base de datos también lo tienes ahí en crear, ¿vale? Lo que quieras. De hecho, yo lo voy a hacer mejor desde aquí. Mira, creamos una base de datos. El nombre puede ser más o menos el que quieras, con la condición de que no puede tener espacios y no puede empezar por un número. Sí que puede tener un número, pero no como primer carácter. Por ejemplo, WordPress 1 es correcto. No, acentos no, por favor. Ni acentos, ni ñes, ni cedillas, ni caracteres que no sean el juego de caracteres inglés. Luego, dentro de tu WordPress, cuando redactes un artículo y todo lo que tú quieras, ahí sí que puedes poner acentos y ñes, lo que quieras. Pero en los nombres de las bases de datos, de usuarios y todo eso, si puedes evitar las ñes, mucho mejor. Entonces, a continuación, esto es el nombre del archivo externo, pero aquí vamos a hablar de lo que hay dentro del archivo, el cotejamiento. Tú date cuenta que nosotros estamos en España. Nosotros tenemos nuestros acentos, las señas, las cedillas, lo que quieras. Pero cada país tiene un juego de caracteres. Los franceses tienen el acento circunflejo, los alemanes tienen la beta, cada país, y los rusos ni te cuento lo que tienen. Efectivamente. Entonces, la idea está en que en cotejamiento, esta base de datos viene preparada para cualquier sistema, cualquier país. En búlgaro, en ucraniano, lituano, ¿vale? Entonces, la idea aquí es que nos bajamos abajo del todo, donde pone UTF-8, UTF-8 es la codificación occidental, o UTF-8 o UTF-MB4, me da igual, es lo mismo. Y de aquí cogemos o bien Spanish o bien Spanish 2. La diferencia es que Spanish es español de España y Spanish 2 es español internacional. Para cualquier WordPress que hagas no va a tener ninguna diferencia. Así que coge cualquiera de los dos. Entonces, cojo, por ejemplo, UTF-8 Spanish C y con esto y un bizcocho pincho crear y ya he creado la base de datos WordPress 1. Pero cuidado, vamos a ver, vamos a volver. ¿Cómo se llama tu base de datos? Ah, pues mira, ya lo sé, WordPress 1. Pero ahora me pregunta una cosa que yo no sé. Nombre de usuario de MySQL. Entonces, yo he creado una base de datos, pero tengo que crear un usuario que tenga permiso para acceder a esa base de datos. Por eso es muy importante lo que te voy a decir ahora. Es muy importante porque es un detalle, pero es un detalle clave. Y es que antes de asignar permisos, te tienes que asegurar que estás dentro de la base de datos. Una manera de saberlo es que WordPress 1 está marcado, está subrayado. Otra manera de saberlo es con las migas de pan. Las migas de pan es eso que tenemos ahí. Me dice, ahora mismo estás en el servidor dentro de la base de datos WordPress 1. Si te dice que estás aquí, ahí mal. Ahí no estás en el sitio correcto. Pero si te dice que estás en el servidor en base de datos WordPress 1, ahí estás en el sitio correcto. Entonces, si estás en el sitio correcto, nos vamos a privilegios. Y en privilegios vamos a agregar una cuenta de usuarios que tendrá privilegios para trabajar con WordPress. Así que agrego una cuenta de usuario. Vamos a ver. Mira lo que te voy a decir. Nombre de usuario, José Vicente. Nombre del host, local. Contraseña, José Vicente. Contraseña, José Vicente. O si quieres, sí, no, José Vicente, ahí se ven. Esto, evidentemente, es así porque estamos en un ordenador local. Si esto fuera un WordPress instalado en un servidor,
nunca te diría pon José Vicente José Vicente. Te diría pon un nombre de usuario largo, pon una contraseña larga, que tenga letras, que tenga mayúsculas, que tenga números, que tenga caracteres extraños, dólar, almohadilla y cosas así. Ya hablaremos más adelante de seguridad web, pero básicamente te digo que en el momento en el que pongas un WordPress en la nube, te lo van a intentar petar. Siempre. No alguien que te tenga manía, no es alguien que... Exacto, es justo eso, ¿vale? Son robots que van buscando, se encuentran un WordPress y dicen, a ver si puedo. Con lo cual, esto que estoy haciendo lo estoy haciendo porque es un WordPress en local. Si hacemos uno en red, no sería así. Dime. Ah, bien. Esto te lo mostraré. Si no tienes ningún servidor, te lo mostraré con el mío. Yo tengo un plan de one-on-one. Entonces, ahí, cuando contratas un plan de one-on-one o en cualquier otro proveedor, cuando creas una base de datos, ellos te dicen el proveedor. Entonces, es una ruta que es un número muy largo, .1on1.es, que es el que tienes que poner. Ahí muchas veces incluso tú no puedes elegir el servidor, sino que es el que te diga el proveedor, evidentemente. Depende del proveedor, hay algunos que te dejan más cosas, otros que te dejan menos cosas. El servidor nunca te dejan, algunos te dejan elegir nombre de base de datos, nombre de usuario y contraseña. Otros, como por ejemplo one te dicen, no, yo te doy el nombre de base de datos, te doy el usuario y tú lo único que puedes elegir es la contraseña. Depende del proveedor. Entonces, si ya tenemos esto, vamos abajo del todo. Aquí no quiero limitar nada, quiero que este usuario pueda hacer lo que sea. Continúo. Y ya tengo un nuevo usuario. ¿Vale? Por tanto, ahora puedo volver aquí y aquí pongo José Vicente, en contraseña pongo José Vicente y el servidor de base de datos es localhost. Por último, te voy a decir que hay un parametrito cuya descripción es perfecta aquí, que es el prefijo de tabla. Yo recomiendo, si no sabes qué hacer con él, déjalo como está, wp-bajo. Ahora bien, ¿para qué sirve? Yo ahora mismo, yo tengo un WordPress que se va a instalar dentro de una base de datos. Tú ahora mismo estás en local. Y tú en local, en tu equipo, puedes hacer la base de datos que te dé la gana. Con lo cual yo te recomendaría, si más adelante, esa tarde, mañana, cuando quieras, tú dices, voy a instalar un WordPress para mí. Pues como es tu ordenador, te puedes hacer tantas bases de datos como tú quieras. Esto es lo recomendable. Cuando contrates un plan en un servidor, en un hosting, digamos, a día de hoy, los planes con X bases de datos son baratos. Por tanto, yo te diría, no hagas la guarrada de contratar una base de datos y meterlo todo ahí, ¿vale? Eso está para cuando hace años la diferencia entre contratar un plan con una base de datos y contratar un plan con muchas bases de datos era mucha pasta. Entonces, el truco aquí está, si quieres ejecutar varias instalaciones de WordPress en una sola base de datos, cambia esto. ¿Por qué? Pues porque si yo ejecuto un WordPress y luego ejecuto otro, el segundo machaca al primero, porque los nombres de las tablas son iguales. La idea está en que, por ejemplo, el primero tenía el prefijo wp-bajo y el segundo tenía el prefijo wp2-bajo. Y así cuando se instalaba este no machacaba a la información del primero. Y por tanto, lo que se conseguía hacer era meter varios WordPress en una base de datos. Pero como ya te digo, es una guarrada. Porque un buen día vas a hacer una copia de seguridad, lo tienes todo ahí mezclado y de qué hago exactamente la copia de seguridad. O un buen día dices, mira, este WordPress ya no lo uso, lo voy a eliminar. Pero claro, como está todo el mezcladillo, tienes que andar con pies de plomo, no sea que elimines una tabla que no toca. Moraleja, siempre que puedas, cada WordPress en una base de datos diferente. ¿Vale? Bien, te voy a decir, esto es lo peor de WordPress. Si falla WordPress en algún punto, es en este punto en el que falla. ¿Vale? Entonces, si todo ha ido bien, le doy al botón enviar y me dirá todo correcto. Si no ha ido bien, es porque no has puesto correctamente alguno de los datos, o porque no has creado la base de datos, o porque no has creado el usuario con permisos. ¿Vale? Entonces, pincho aquí el botón, y si todo ha ido correctamente, me dirá, todo bien amigo, ya has terminado esta parte de la instalación. Aquí.